Ya todos queríamos irnos a comer y bueno, apareció el pesado de acá. Vamos a tener que bancarnos una horita y media, 2 horas más. Pero bueno, qué lindo tiempo que pudimos disfrutar. Gracias Santi por este tiempo. Gracias también por dejarme ahí todo bien preparado para este momento. Eh, pero qué hermoso poder ver lo que Dios está haciendo en Barcelona, en España, en Europa. Y cómo la Iglesia de Cristo sigue avanzando. Y vamos a tener nuestro último espacio, unos minutos nada más. Prometo ser muy breve, porque este es el peor horario. Se empieza a sentir el hambre, se empieza a sentir las ganas de tomarnos un descanso. Pero vamos a tener este momento para cerrar esta jornada de la mañana. Y luego ya a las 3 vamos a estar continuando y retomando con todo lo que se viene. Estamos disfrutando muchísimo. Y mucho de todo lo que se ha ido hablando es, quizás uno piensa y dice, bueno, ¿qué más vamos a agregar a todo lo que ya se dijo? ¿Qué más vamos a poder decir de todo lo que ya hemos podido escuchar? Y a veces se van a ir repitiendo ciertos conceptos, ciertas verdades, pero creo que en la repetición también el Señor va a ir afirmando, va a ir confirmando, va a ir trayendo mayor entendimiento a nosotros. Vamos a ir rápido, quiero leer 2 pasajes. Me gustaría poder dejarles este tema planteado, que lo llamé de súbditos a herederos del reino. ¿Sí? De súbditos a herederos del reino. Ahí Santi nos pide perdón por WhatsApp. Bueno, está perdonado. Perdona a la iglesia de Radatili y ahora al pastor Samuel. Se la va a pasar pidiendo perdón. Pero bueno, como dijimos, no vamos a guardar ofensas en nuestro corazón, ¿sí? Así que vamos a leer Gálatas 4 desde el versículo 1. Dice la palabra, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Sí? Versículo 6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Sí? Aquí en Gálatas Pablo está hablando y hace una comparación entre los esclavos y los hijos, ¿no? Y dice que el hijo, cuando es menor de edad, no se diferencia mucho del esclavo porque obviamente no tiene poder de decisión, no tiene libertad, no tiene autonomía, sino que vive sometido a sus padres, a pesar de que, por más que sea heredero y sea dueño de todo, no puede disponer libremente de eso por ser menor de edad. Y hace esta comparación con la ley y con la gracia, ¿no? Con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dice, así éramos nosotros, ¿no? Cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Eso era antes, ¿no? El versículo 4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, o sea, ese plazo en que éramos menores, ese plazo en que éramos esclavos, ya se cumplió, ¿no? Se cumplió el plazo cuando Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos, ¿no? Y esta adopción de hijos, ¿sí? También vemos que está incluido un concepto de que ya no somos hijos menores, ¿no? Ahora somos herederos, ¿no? Y somos hijos, fuimos constituidos hijos, que podemos participar de la herencia que Dios nos ha dado, ¿no? Podemos clamar a Abba Padre, dice la palabra, ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Y también leer Colosenses 1, versículo 12,
donde también aquí nos habla acerca de esta relación de hijos en referencia al reino de Dios. Dice el Colosenses 1:12, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y aquí creo que hay un punto clave que me gustaría mencionarlo, y creo que es un poco el síntesis de todo el mensaje, de cuando hablamos de experimentar el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios en nuestras vidas, necesitamos entender de que no fuimos llamados, ¿no?, solamente a ser súbditos de un rey, ¿no? El concepto de súbdito ahora lo vamos a poder ampliar un poquito más, ¿no? Pero si nos quedamos, y como decía recién Santi, ¿no?, a veces comparamos ciertas cosas, asociamos conceptos y entendimientos que tenemos de otras realidades, ¿no?, y nos imaginamos a un súbdito, ¿no?, sometido, subyugado a un rey tirano, a un rey, un déspota, a un emperador, un dictador que nos obliga, que nos fuerza a obedecerle, ¿no? Podemos tener esa imagen, podemos caer en esa imagen cuando escuchamos hablar del reino, pensar de que se trata de eso, de estar sometido a la voluntad de una persona, ¿no?, pero no desde un lugar, como hablábamos y escuchábamos, ¿no?, desde esta naturaleza de vida, de la naturaleza de hijos de Dios, sino desde una posición simple de súbditos. Y no es lo que la palabra nos enseña, ¿no? Dios nos hizo sus hijos, nos dio el privilegio de llamarle Padre, ¿no? Y el apóstol Gustavo nos decía ayer, ¿no?, y lo expresaba de esta manera mucho más clara, ¿no?, de que Dios nos incluyó en la familia real, ¿no? Esa es la figura que podemos ver del reino. Somos parte de una familia real. Somos parte de la familia real. No somos simples esclavos, ¿no?, sino que somos parte, como herederos, como hijos, de la familia real. Dice que nos hizo partícipes de la herencia de los santos, ¿sí? Dice el versículo 12, que fuimos facultados para participar. Esta palabra facultado tiene que ver con que fuimos capacitados, fuimos hechos aptos, fuimos hechos dignos, preparados. Ahí es donde se ve esta graduación de que ya no somos hijos menores, sino que ahora somos hijos aptos, capacitados, facultados, preparados para participar de la herencia de los santos. Dice la palabra también en Colosenses que Él nos libró de la oscuridad y nos trasladó, ¿no?, de un reino de oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, ¿sí? Y también escuchábamos ayer que este reino se trata del Padre y del Hijo. Por eso dice el reino de su amado Hijo, porque se trata de esto, del Padre, de la relación del Padre y del Hijo, y de la cual nosotros podemos participar por estar en el Hijo, ¿no?, por ser coherederos junto con Cristo, es que podemos disfrutar y participar de esta realidad y vivir en este reino de la luz. Y aquí yo veo una gran diferencia, ¿sí? ¿Qué diferencia que hay de vernos como esclavos, como súbditos, como personas que no tienen ninguna tipo, lo único que tienen que hacer es cumplir órdenes, obedecer, no les queda opción, ¿sí?, están obligados a responder? Y esta realidad de vernos como herederos, como participantes, como también la palabra nos enseña, como embajadores de Cristo, como embajadores del reino de Dios, es totalmente diferente la perspectiva. Es totalmente diferente la mirada. Y aquí yo quiero detenerme un poquito, y lo pensábamos y lo hablábamos con mi esposa todo este tiempo, esta mentalidad de súbdito que muchas veces está en nosotros, puede estar en nosotros. Es un peligro que tenemos que identificar, una mentalidad que necesitamos erradicar, porque aún estando dentro del reino de Dios, aún estando
dentro del cuerpo de Cristo, siendo parte del plan de Dios, todavía nuestra mente puede estar viciada de este pensamiento, de este entendimiento, que es la mentalidad del súbdito. Muchas veces esta mentalidad permanece en nosotros por la religiosidad, ¿no? Por el engaño del enemigo, por la falta de madurez. Siempre recordamos el ejemplo del pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. ¿Sí? Ellos salieron de Egipto, físicamente habían salido de esa posición geográfica y ahora estaban en el desierto. Pero lo hemos dicho mucho, lo hemos escuchado mucho, de que ellos salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Egipto no había salido de sus mentes, ellos se seguían viendo como esclavos, ellos se seguían viendo como súbditos, ellos seguían arrastrando esta mentalidad. Y cuando nosotros escuchamos la idea de reino desde esta mentalidad de súbditos, quizás no nos cierre demasiado, ¿no? Porque esta mentalidad es terrenal, la mentalidad del súbdito ve todo terrenalmente. Y hoy, humanamente, terrenalmente, pensar en un rey, pensar en una monarquía, ¿no? Parece algo muy anticuado, ¿no? Algo que va en contra del avance que vemos, en teoría, de la sociedad, ¿no? Como decía el apóstol, las monarquías que hoy siguen en pie son más que nada diplomáticas, decorativas, cuestiones de tradiciones, de mantener una tradición, pero no cumplen ninguna función, ¿no? Hoy, ¿cuál es? Hoy la tendencia de la sociedad es la democracia, ¿no? Donde todos tenemos, el poder está en el pueblo y todos participamos y todos votamos y todos decidimos quiénes son los que nos gobiernan, ¿no? Hoy escuchamos mucho hablar acerca de la autonomía individual, ¿no? Del liberalismo, de decir que cada uno sea libre, tenga plena autonomía para tomar sus decisiones. Y ahora cuando lo vemos y filtramos el reino desde esta perspectiva humana, no nos va a cerrar de ningún lado, ¿no? No nos va a cerrar para nada. Vamos a decir, no, pero ¿cómo un rey? ¿Cómo vamos a todos responder a una persona, ¿no? Y es porque lo estamos viendo desde esta mentalidad de súbditos. Siempre, algo que decía y pensaba siempre, ¿no? Que, ¿vieron lo que se le llama complejo de superioridad? Cuando alguien actúa y constantemente se pone en un pedestal de ser superior a los demás y de humillar a los demás o de tratarlos de menos, ¿no? Yo siempre lo pensé de esta manera, ¿no? Que el complejo de superioridad en realidad no existe. Lo que existe es el complejo de inferioridad, ¿no? Que se manifiesta de diferentes maneras. Y esta superioridad es como un mecanismo de defensa. Me siento tan inferior que me tengo que poner por encima y tratar de someter a los demás, ¿no? Me siento tan basura por dentro, tan porquería, ¿no? Que tengo que hacerles sentir a los demás que son una porquería, que no valen nada, ¿no? Y es un mecanismo de defensa que muchas veces nuestra alma adopta por diferentes experiencias, diferentes traumas, diferentes situaciones que podemos haber pasado, ¿no? Y en esta mentalidad de súbdito puedo ver lo mismo, ¿no? A veces la rebeldía, la anarquía, ese pensamiento, viene de un trasfondo de que me siento un esclavo, me siento súbdito, ¿no? Y como me siento y me veo como un súbdito, me quiero rebelar, me quiero liberar de ese yugo. Y ahí es donde empieza todo esto, ¿no? Y el súbdito podemos decir que está enemistado con la idea de autoridad, ¿sí? Ve en su autoridad a un opresor, ve a un tirano, ve a alguien que le robó su libertad. Sueña, el súbdito sueña con el día en que pudiera liberarse de esa esclavitud, ¿no? En que pueda escapar de ese yugo, que pueda rebelarse. Me imagino, hoy quizás no lo vemos, no existen en teoría, ¿no? Esta figura del esclavo. Pero me imagino que el esclavo, los esclavos, en el tiempo que ellos vivían de esta manera, su sueño recurrente todas las noches era de que dejaban de ser esclavos, ¿no?
que de alguna manera se quitaban ese yugo, ese peso y se liberaban, ¿no? Ahora, este es el pensamiento de súbdito. Y cuando lo trasladamos al reino de Dios, muchas veces vamos a pensar de que se trata de esto. Y cuando escuchamos hablar de autoridad, lo vamos a resistir, nos va a costar entenderlo, no lo vamos a querer aceptar, ¿no? El súbdito no ve el reino como algo propio, no se siente parte del reino de Dios. No cree que su función sea importante. No se siente privilegiado de pertenecer a un reino. El súbdito está porque no le queda otra, ¿no? Y hace lo que le piden que haga y listo. Esa es su vida. El súbdito se limita a cumplir lo que se le pidió, no va a tener una iniciativa, no va a tener una propuesta. Es la ley del menor esfuerzo, ¿no? Hago hasta donde me piden y no me pidas más, ¿no? Y no te voy a dar ni un gramo extra, ¿no? Lo justo y listo, ya está, ¿no? El súbdito hace todo por obligación, por imposición. ¿Y qué pasa? Cuando se le quita esta obligación, deja de hacer su tarea y va a hacer lo que verdaderamente desea. Y muchas veces su verdadero deseo es todo lo contrario a lo que estaba haciendo por obligación. El súbdito vive bajo temor, bajo amenaza. Su obediencia es simplemente eso, obedecer porque de eso depende mi vida. Si no obedezco me matan, ¿no? Es el pensamiento del súbdito. No me queda otra que obedecer. No me queda otra que hacer lo que me dicen que tengo que hacer. El súbdito no disfruta, sufre en silencio, reprime sus sentimientos, vive soportando con pesar su lugar. Esa es la mentalidad del súbdito. Siempre está triste, siempre está mal, siempre está amargado, siempre está desanimado, se siente frustrado, resignado. Y también pensaba esto, ¿no? Que muchas veces el súbdito cree que lo correcto es estar dentro del reino, ¿no? Hay gente que cree que entiende, de alguna manera entiende que estar dentro del cuerpo de Cristo, estar dentro del reino de Dios es lo correcto, es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero está, ¿no? En su corazón hay rebeldía, ¿no? Pero bueno, tengo que estar, porque no me queda otra, ¿no? Tengo un montón de otras ideas, tengo un montón de otros pensamientos, pero bueno, sé que lo que tengo que hacer es ser parte del reino de Dios, así que acá estoy, ¿no? Vine al encuentro ministerial, ¿no? Acá me tienen, tanto que querían que venga, ¿no? Esa es la mentalidad del súbdito. Esa es la mentalidad del súbdito. Ahora, veamos realmente qué es ser parte de este reino inconmovible y desde qué lugar nosotros lo podemos ver como herederos. Y leíamos Colosenses 1, el de al 12 al 14, pero vamos a ir unos versículos más atrás, versículo 9 de Colosenses 1, porque aquí hay una oración que Pablo hace. Este versículo lo he hablado muchas veces porque me encanta, encuentro muchísimas cosas profundas. Dice el versículo 9, por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Hasta ahí vamos a parar. Y si nosotros le hiciéramos una pregunta al apóstol Pablo, ¿cuánto le gustaría preguntarle algo al apóstol Pablo? ¿Qué es recibir un reino inconmovible? Si le dijéramos, apóstol Pablo, ¿qué es para vos recibir un reino inconmovible? ¿Cómo lo podrías describir? Yo creo que una de estas frases podría ser una respuesta de esta pregunta. Pablo nos podría responder, conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Qué otra cosa puede haber? ¿No? ¿Qué otra descripción podríamos encontrar acerca del reino que no sea el conocer plenamente su voluntad? El vivir de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Eso es reino. Eso es reino. Ahora,
Vamos un poco más porque sigue el versículo 10 y nos va a dar algunos tips ahí. Porque dice el mismo versículo 10, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Y esta frase nos marca ahí algo, ¿no? Dice, esto implica. La descripción que venía haciendo acerca del reino, dice, esto implica. ¿Qué implica ser parte de este reino inconmovible? ¿Qué implica vernos como hijos, como herederos? No desde una mentalidad de súbditos, sino desde otra posición, desde otra naturaleza. Ser parte de este reino inconmovible. ¿Cómo son los herederos del reino? Y lo primero que podemos decir de este pasaje es que los herederos del reino dan fruto en toda buena obra. Dan fruto en toda buena obra. Los súbditos se limitan a hacer obras, a hacer acciones. Pero los hijos, los herederos, producimos fruto. Producimos fruto. Hemos hablado mucho de la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es algo totalmente diferente. Obras a fruto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es decir esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo obras para el Rey solamente? ¿Para lo que me piden? ¿Para lo que me dicen? ¿O estoy produciendo fruto? El fruto es resultado de una vida. Y el fruto se disfruta. Las obras nos pueden cansar, las obras nos pueden desgastar, las obras nos pueden... Pero el fruto se disfruta. El heredero disfruta junto con el padre cuando cosechan el fruto, cuando surge el fruto. Esta mentalidad de súbdito podría ser la de un empleado, ¿no? El empleado no se pone contento porque el jefe vendió mucho, ¿no? Salvo que te dio algún premio o algo, bueno, ahí sí. Pero si no depende de vos, decís, bueno, que venda mucho, que venda poco, a mí me tiene que pagar el sueldo igual. Yo tengo que hacer lo que me tiene que hacer, ¿no? Que le vaya bien al jefe, que no le vaya bien, problema de él, ¿no? Y a veces tenemos esa mentalidad. Ahora, en el reino de Dios no podemos tener esa mentalidad. Porque no se trata de que, bueno, yo hago y cumplo lo que me piden y chau. Somos parte. Somos hijos, somos parte de la familia real y el fruto lo producimos entre todos y juntos levantamos ese fruto y nos gozamos, disfrutamos juntos cuando vemos la manifestación del fruto. Si no nos produce gozo, si no nos produce alegría. Miren, hermanos, lo que veíamos recién, lo que Dios está haciendo en España, en Barcelona, en Europa, si eso no nos produce gozo, alegría, gratitud a Dios, es porque todavía hay resabios en nuestra vida de una mentalidad de súbditos, donde todavía no me siento parte. Pero necesitamos vernos desde este lugar como aquellos que dan fruto en toda buena obra. Lo segundo que dice, vamos avanzando rápido, es que crecen en el conocimiento de Dios. Los herederos, los hijos, crecen en el conocimiento de Dios, dice la palabra. Esto es dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y los súbditos no se tienen que preocupar por conocer al rey. Yo puedo ser un súbdito, ¿no? Y nunca le vi la cara al rey. Nunca supe ni quién es. Tengo idea. Solamente hay alguien que me dice lo que tengo que hacer y chau. ¿No? Esto pasa en los trabajos también, en empresas grandes, ¿no? Donde el empleado capaz que ni sabe el nombre del dueño, de la máxima autoridad, pero a él ni le importa conocerlo, ¿no? Porque yo me limito a hacer mi trabajo. Ahora, eso no es el reino de Dios. En el reino de Dios crecemos en el conocimiento de Él. Conocemos a nuestro Señor. Jesús le dijo a los discípulos, yo ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo les he dado a conocer todas las cosas. Es otra realidad, es otra dinámica. Conocer plenamente, ¿no? Versículos anteriores nos mostraban esto, ¿no? Que conozcan plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión.
espiritual. Solo los hijos podemos conocer el corazón del Padre. Solo a los hijos se nos ha dado esta posibilidad de entrar, de profundizar, de ir a un conocimiento íntimo del corazón del Padre. No un conocimiento intelectual, un conocimiento experimental, de conocer al Padre y de crecer en ese conocimiento. El que tiene mentalidad de súbdito no le va a interesar crecer en el conocimiento de Dios. No le interesa. No es algo que esté dentro de su agenda, de sus prioridades. Tiene otras prioridades. Y muchas veces, tristemente, muchas personas, ¿no? Si uno no le insiste y no le anima y no le dice y le busca la vuelta de acá, de allá, de arriba, de abajo, esa persona no tiene deseo de conocer más al Señor, de prepararse, de formarse en la palabra, de entrenarse, de compartir con el cuerpo, de compartir con los hermanos, ¿no? Y uno tiene que estar ahí buscándole la forma, ¿no?, para que esa persona entienda la importancia y la necesidad, porque todavía hay una mentalidad de súbditos. Lo tercero que dice este pasaje es que los herederos son fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Son fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y esto es lo opuesto a lo que viven los súbditos. Los súbditos viven cansados, viven desgastados, desanimados, sufren. Pero los herederos somos renovados, somos fortalecidos todo el tiempo, ¿no? Pablo decía, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, se cansa, nuestro hombre interior se renueva día tras día. Esa es la realidad de los hijos, de los herederos del reino. Hay una versión en inglés que nos gusta y la hemos leído mucho sobre este pasaje, dice: no la fuerza sombría de apretar los dientes, sino la fuerza de la gloria que Dios da. Esta fuerza que recibimos no es esa fuerza de apretar los dientes y dale, bueno, vamos a seguir, dale. Vamos, ¿no? Hay que hacer esto, bueno, dale, lo hago. Y llego ahí con la última fuerza que puedo. Ahí está, listo, ¿te gusta? Ya está, ya lo hice. Los herederos somos renovados, disfrutamos y experimentamos el poder de Dios que habita en nosotros, que nos hace fuertes. Cuarto lugar, los herederos perseveran con paciencia en toda situación. Los súbditos no perseveran, viven resignados. Y hay una diferencia, no es lo mismo. No es lo mismo perseverar que vivir resignados. Puede parecer algo, se puede ver parecido externamente, pero no es lo mismo. No es lo mismo perseverar que vivir resignados. El que vive resignado no tiene expectativa de nada, no espera nada. Está. Y uno dice, bueno, por lo menos está. Permanece, persevera. Pero no tiene no hay nada dentro suyo, está vacío. No desarrollan la paciencia, viven apáticamente. Y esto también puede confundirse y puede ser parecido, pero no es igual. Paciencia que apatía. Una cosa es la paciencia, el esperar, el desarrollar ese fruto del espíritu. Y otra cosa es la apatía de que me da lo mismo, me da igual, ya está. Que sea lo que sea. Pongo piloto automático y dale que va, ¿no? Los herederos podemos perseverar, podemos ser pacientes por causa de la vida que portamos, la confianza que tenemos en el Señor, en nuestro papá. Tenemos una esperanza, tenemos una expectativa, que no es una ilusión, que algo va a pasar. La expectativa de que el reino de Dios irá en crecimiento, irá en avance, irá desarrollándose, que el que comenzó la buena obra en mi vida la va a ir perfeccionando, la va a ir completando. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos llena de gozo, eso es lo que produce paciencia en nosotros. Y el último punto, los herederos dan gracias con alegría al Padre. Dando gracias con alegría al Padre. Esa es la realidad de los hijos, esa es la realidad de los herederos. Los súbditos viven llenos de ingratitud.
viven quejándose, viven con tristeza, viven con enojo en sus vidas, con ofensa, como escuchábamos ayer. Albergan esos sentimientos dentro suyo. Pero los herederos vivimos llenos de gratitud, vivimos llenos de alegría por causa de ser hijos de Dios, por causa de que se nos fue dada el privilegio de participar de la familia real, de participar del cuerpo de Cristo, de participar de este reino inconmovible, de ser parte. Eso produce alegría, eso produce gratitud en nuestros corazones. No hay reclamos, no vivo reclamando, no vivo quejándome, no vivo marcando lo que falta, lo que no me dieron, lo que no me hicieron, lo que necesito, lo que está mal, lo que no me gusta. Esa es la mentalidad del súbdito. Vive pensando para sí. Vive mirando su realidad. Pero los hijos, los herederos, vemos más allá. Vemos el propósito eterno de Dios. Vemos el corazón del Padre. Amamos hacer la voluntad de nuestro Padre. Entendemos el privilegio y el regalo. Esta versión que leíamos, que les mencionaba traducida, dice participar en todo lo brillante y hermoso que tiene para nosotros. Wow, esa es la verdadera actitud del que es hijo, del que se ve como heredero. Entiende el privilegio, el regalo de participar en este reino. Y quiero terminar con un pasaje que está en Lucas 22. Hubo una situación ahí, Jesús con sus discípulos. Lucas 22, 24 dice, tuvieron además un altercado, un problema, una discusión, ahí se armó un revuelo, sobre cuál de ellos sería el más importante. ¿Sí? Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Aquí es donde ellos primero estaban discutiendo a ver quién es el más importante, quién se va a sentar a la derecha, a la izquierda, quién es acá el más capo de nosotros, ¿no? ¿Cómo armamos la pirámide? ¿Quién va a estar arriba de la pirámide? ¿No? ¿Quién va a estar como capo, el referente de todo? Y Jesús le dice, muchachos, esperen. Eso es lo que sucede con los reyes de las naciones. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos. Se creen ellos y se dicen a sí mismos benefactores, que ellos son los que le hacen un favor de perdonarles la vida a los súbditos, ¿no? Y de darles comida y darles lo que necesitan. Pero el versículo 26 dice una frase que tiene que quedar marcada en nosotros. Dice el versículo 26, no sea así entre ustedes. Digamos juntos, no sea así entre nosotros. Esa no es la forma. Ese no es el diseño del reino de Dios. Eso es el reino terrenal. Dice, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor. Y el que manda, como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No él es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús le dice, muchachos, en realidad, en otras palabras, Jesús le dice, el más importante acá soy yo. Pero sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve, no como el que... El versículo 28, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Este reino que le fue entregado al Hijo, dice que nos concede a nosotros. Versículo 30, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este es el reino que hemos recibido. Este es el reino que Dios nos ha entregado. Un reino totalmente diferente a lo que nosotros podemos ver, pensar o entender. Un reino que no se impone por las fuerzas. Es un reino que va creciendo desde adentro hacia afuera, que va creciendo en influencia por medio de la vida,
el reino que Jesús vino a establecer. Muchos los discípulos no lo entendían, por eso se peleaban quién era el mejor y le preguntaban, Señor, ¿cuándo vas a establecer el reino en Jerusalén? Ellos estaban esperando otro tipo de reino, un reino terrenal, un reino humano, estaban esperando una rebelión, una revuelta y que se rebelen contra la opresión que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Pero el reino de Dios es otra cosa, no se impone. El reino de Dios se manifiesta con hijos, con herederos, con aquellos que conocen el corazón del Padre, con aquellos que pueden entender esta dinámica entre el Padre y el Hijo y participan con gozo, con gratitud, entienden el privilegio de ser parte de Él y no tienen problema de servir, no hay una competencia por niveles de autoridad, a ver quién está más arriba, quién está más abajo. Nada de eso tiene lugar en el reino de Dios. Como dijimos, hay funciones diferentes que Dios ha establecido para que el cuerpo de Cristo pueda avanzar y desarrollarse. Pero eliminemos de nuestra cabeza, de nuestro corazón y expongámonos a la luz del Señor para que Él pueda trabajar. Y si hay vestigios de nosotros, de esta mentalidad de súbditos, que la podamos eliminar de nuestros corazones. Si queremos construir y avanzar en el reino de Dios, necesitamos liberarnos de esa mentalidad. Que el Señor hable a nuestros corazones y que podamos evaluarnos, analizarnos y ver qué es lo que hay en nosotros, qué motivaciones hay en nuestro corazón, qué pensamientos hay, qué sentimientos albergamos en nuestro interior para que el Espíritu Santo pueda tomar control y llevarnos a una posición correcta, la posición de hijos, de herederos, de familia real, no súbditos. Aunque como hijos, como Jesús lo hizo, no tenemos problema de reconocer que Él es el que manda. No tenemos problema con reconocer que Él es nuestra autoridad. No tenemos problema con reconocer que Él es el primero y el último. Que Él es el todo en todos. No tenemos problema. Porque hay una naturaleza en nosotros que la manifiesta, que lo expresa. Te invito a que cierres tus ojos un minuto. Prometí ser breve y pude cumplir, gracias a Dios. Que puedas pedirle al Espíritu Santo en este mediodía que sigamos siendo confrontados. Creo que tus palabras van en una misma dirección, que es sacar a luz lo que hay en nosotros, remover lo que tenga que ser removido, quitar todo vestigio, quitar esas ropas viejas de la vieja naturaleza que quizás todavía quedaron. Para que podamos experimentar la realidad en Cristo, esta nueva realidad. Ya no somos esclavos, somos hijos. Somos hijos, somos hijos. Ya no pensamos como un súbdito. Ya no estamos a la defensiva. Ya no levantamos guardia frente a cualquier situación. Confiamos en nuestro Padre Celestial. Disfrutamos de edificar juntos como familia. Nos gozamos unos con otros. Participamos juntos de este trabajo, de este proceso. Señor, gracias. Gracias por este hermoso tiempo que estamos disfrutando. Gracias porque tu palabra nos está llevando a la reflexión, a replantearnos, a preguntarnos. Sé que seguirá siendo cada vez más clara tu voz en nosotros. Queremos ser fieles. Queremos ocupar esa posición que vos preparaste para nosotros. Queremos conocer con toda sabiduría espiritual tu voluntad.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias. Te amamos y te bendecimos. Amén.